buenas noches. Gracias por estar aquí. A todos nuestros profes que están unidos como siempre con esas ganas de aprender más. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en redes sociales también. En esta ocasión tenemos la presencia del magíster Martín Ávila Escobar, que es magíster en gestión deportiva en la Universidad Nacional de Seúl, Corea, en Corea del Sur. Es ingeniero en negocio y marketing deportivo de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Es director de la Escuela de Deportes de la Universidad Internacional del Ecuador. Es presidente de la Federación Ecuatoriana de Esquí Náutico, miembro del Comité Olímpico Ecuatoriano 2013-2017, miembro de la Confederación Panamericana de Wackenbad 2013-2017, entrenador certificado por la Federación Internacional de Esquí Náutico, deportista profesional en esquí náutico, especialista en principios de buena gobernanza, en organización deportiva sin fines de lucro, gestión de marketing, patrocinio, instalaciones, eventos deportivos. Muchísimas gracias, Magíster, por aceptar nuestra invitación. Gracias a Guillermo, que fue el enlace para poder contactarnos con usted. Antes de dar inicio a la charla, por favor, quisiera que el abogado Juan Carlos Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Taekwondo de Pichincha, nos dé unas palabras de inauguración para dar el inicio a esta charla. Por favor, abogado Juan Carlos Ramírez. Muchas gracias, Galito. Un saludo cordial a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Un gusto saludarte, Martín. Nuevamente poder verte en un seminario. Es un gusto, como lo comentaba el profesor Galo Garzón. Martín es especialista en marketing deportivo, director de deportes de la Universidad Internacional. Adicional a ello también dirige la maestría que se va a abrir sobre gerencia deportiva en la Universidad Internacional del Ecuador. Hemos tenido el gusto de que nos acompañe ya en algunos foros en el mes de diciembre en Taekwondo en la Universidad San Francisco. Nos ayudó compartiendo sus conocimientos. El día de hoy para nosotros, a nombre de la Asociación de Taekwondo, un gusto poder contar con profesionales de tan alto nivel académico que sin duda van a fortalecer nuestros conocimientos. Simplemente esas palabras, nuevamente un gusto, Martín, que nos puedas acompañar. Igual Guillermo, excelente docente de la Universidad Internacional. Y con estas pequeñas palabritas darte la bienvenida y queda inaugurado el presente evento. Muchas gracias, abogado. Gracias. Carlos, muchas gracias por la invitación, Galo, a la Asociación de Taekwondo de Pichincha, y un agradecimiento especial a Guillermo, quien trabaja conmigo como coordinador académico en la Universidad Internacional del Ecuador. Ya llevamos casi 2 años juntos y pues bueno, hemos desarrollado muchísimo por el deporte a nivel universitario en el Ecuador, a nivel académico. Entonces, pues bueno, les voy a ir comentando un poco en la conferencia de qué es lo que estamos trabajando, qué se está haciendo. Y la temática del día de hoy, pues se titula Principios de Gestión Deportiva. Sé que muchos de las personas que están aquí son entrenadores de educación física, licenciados, y pues bueno, la idea del día de hoy es compartir una temática un poquito diferente. Sé que estamos en el ámbito del taekwondo, pero esto se va a aplicar a todo lo que es el deporte a nivel local, global, nacional, como ustedes lo quieran ver. Entonces voy a compartir una presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. Agradecer a las autoridades de la Universidad Internacional del Ecuador por permitir este espacio también. Entonces, el día de hoy les voy a compartir la presentación. Creo que ya todos la pueden estar viendo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es principios de gestión deportiva, ¿no? Porque mucho se escucha de lo que es marketing deportivo, gestión deportiva, administración deportiva. Entonces, la idea es un poco aclarar esos conceptos y irlos determinando de qué corresponde, qué respecta a la gestión deportiva como tal. Como tú, Galo, lo leyó, pues bueno, yo realicé mis estudios en la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur, en lo que es gestión deportiva. Luego mi pregrado lo hice en la Universidad de las Américas con la titulación de negocios marketing deportivo. Estoy actualmente en la Escuela de Deportes de la Universidad Internacional de Ecuador como director. Fui presidente de una federación ecuatoriana en el periodo 2013-2017 y algunos cargos también en lo que fue el Comité Olímpico Ecuatoriano y una confederación panamericana del deporte náutico. Y pues bueno, en mis años de joven
tuve la oportunidad de ser deportista y entrenador certificado por la misma Federación Internacional, y hoy en día me dedico a lo que es la buena gobernanza en las organizaciones deportivas y todo lo que es gestión de marketing, patrocinio, instalaciones y eventos deportivos. El día de hoy vamos a topar 8 puntos importantes. El primero, conceptos básicos, muchos de ustedes ya lo conocen por ser adeptos a lo que es la actividad física, qué significa la gestión deportiva y sus propiedades, cómo está conformada la industria del deporte, cómo se conforman los eventos deportivos, el marketing del deporte, la gobernanza, el tema del deporte y ahorita en la actualidad qué está pasando con el tema del COVID. Y pues bueno, al final hablarles de la maestría en gestión deportiva que estamos abriendo de la mano de Guillermo para el país. Va a ser una maestría en línea, la primera en el país en lo que respecta a gestión deportiva y administración. Entonces, bueno, como conceptos básicos siempre es importante aclarar, bueno, yo sé que muchos de ustedes son especialistas, pero hay gente que confunde de repente lo que es el deporte, la actividad física, el ejercicio. Y cuando hablamos de actividad física es el movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que va a exigir un gasto de energía. A diferencia del ejercicio, es una variedad que está planificada, estructurada, repetitiva y que realiza un objetivo relacionado con la mejora del mantenimiento, uno de los componentes de la actividad física. Y la actividad física va a abarcar lo que es el ejercicio. Pero cuando hablamos de deporte, hablamos de un concepto mucho más grande, mucho más preparado. Y aquí es importante porque no hay una definición exacta de lo que es deporte a nivel mundial. Organizaciones grandes como la OMS, la ONU han tratado de definir, el mismo Comité Olímpico Internacional trata de definir el deporte durante años, pero no hay un concepto establecido. Este concepto lo definí yo porque creo que abarca todo lo que significa deporte y es cualquier tipo de actividad física, y importante que sepamos que ahora es o mental. ¿Por qué mental? Porque ya estamos evolucionando el deporte hacia la era digital, entonces ya mucho de lo que es la actividad física como lo conceptuábamos años atrás está cambiando. Entonces cualquier tipo de actividad física o mental debidamente organizada y regulada que posee una estructura institucionalizada, formal y que va a fomentar competencia y sobre todo que contribuye a la sociedad. ¿Qué viene a ser la gestión deportiva? Pues bueno, la gestión deportiva es un área de las ciencias de la educación física que tiene como objetivo principal maximizar las utilidades de las propiedades del deporte. Les voy a explicar por el consiguiente qué significa las propiedades del deporte y ocupamos el mismo deporte como fundamento universal. ¿Y para qué usamos la gestión deportiva? Para gestionar ese deporte y lograr la meta principal, que es hacer mejor la vida de las personas. Las propiedades del deporte, pues bueno, son amplias y hablamos de las propiedades del deporte en donde la gestión deportiva puede trabajar y hacer uso de esto, ¿no? Entonces podemos decir que podemos hacer gestión deportiva en lo que son clubes, ligas, asociaciones, en los mismos atletas, en los entes reguladores, que hablamos de organizaciones grandes, que ya les voy a dar un cuadro de cómo están constituidas las organizaciones deportivas, pueden ser privadas, no privadas, sin fines de lucro. Podemos trabajar mucho en los eventos deportivos, en la misma gestión de las instalaciones deportivas, en el manejo de cómo estamos haciendo uso tanto de los protocolos de seguridad, de cómo minimizar los riesgos en el deporte. Hablamos mucho de lo que es el patrocinio deportivo, el sponsorship, y trabajamos en lo que es implementos y equipamiento deportivo. Y a la final esto se traduce en productos y servicios que tenemos en la industria, ¿no? ¿Y de qué está conformada la gestión deportiva? Pues bueno, hay muchos ámbitos donde la gestión deportiva está trabajando, que habíamos hablado de esas propiedades del deporte, pero la gestión deportiva tenemos muchos campos. En campo de humanidades hablamos de la filosofía del deporte, la ética, match fixing, el doping, todo lo que respecta a las ciencias sociales del deporte, sociología del deporte y demás. Como les había comentado, todo lo que corresponde a la organización de eventos, manejo de instalaciones deportivas, la administración, el marketing y el patrocinio. Y aquí quiero aclarar algunos temas porque no es lo mismo el marketing que el marketing deportivo. Hay gente que confunde esos términos, ¿no? Hablamos de la gobernanza, un tema que está, podría decírselo de moda, pero es un tema que se viene manejando desde hace muchos años atrás. Todo lo que es ciencia, salud y tecnología, lo que es medicina del deporte, lo que es biomecánica, cómo están evolucionando los implementos deportivos. Hablamos sobre la industria, las entidades legales que regulan y gobiernan el deporte, cómo influyen los medios de comunicación, porque aquí los medios de comunicación tienen un rol muy principal en la difusión y en el consumo del deporte. Todo lo que respecta a la parte legal y el arbitraje del deporte, desarrollo y cooperación, hablamos aquí de proyectos de paz para paz y desarrollo, proyectos que hace la ONU para desarrollar deporte en países que están en vías de desarrollo, utilizando el deporte como instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Y otro tema es el tema del olimpismo, un tema muy grande y muy amplio como tal. La industria del deporte, ¿qué hablamos de cuando es una industria? Un conjunto de actores que intercambia productos y servicios, pero en la industria del deporte tiene una particularidad que está conformada por 3 sectores, el público, el privado y el no gubernamental.
y tenemos un enfoque al servicio del consumidor o al profesional. Y la industria a día de hoy del deporte tiene un valor de 425 billones de dólares. Esto es una cantidad de dinero bastante grande a nivel mundial. Entonces hablamos de que la industria del deporte por lo menos está dentro de las 5 más grandes del mundo. ¿Y qué pasa? La distribución de los recursos se va a hacer siempre en base a las políticas públicas de cada país. Cada deporte ocupa su deporte para diferentes intereses. Algunos lo ocupan para fines políticos, para otro para un nivel social, para un tema de salud. El deporte va a estar muy basado en cómo está establecida la política pública y sus leyes van a dictaminar cómo se consume ese deporte en cada país. Y obviamente es impulsado por un mercado y una globalización que está hoy en día cada vez haciendo más fuerza, ¿no? Intereses públicos, políticos y sociales. ¿Cómo está la estructura del mercado deportivo? Entonces, en la estructura del mercado deportivo básicamente tenemos una pirámide donde se separan lo que es el deporte élite, el deporte de alto rendimiento y aquí vamos a tener todo lo que son patrocinadores, gente que invierte mucho dinero, espectadores que pagan, no solamente pagan por consumir el evento deportivo, el deporte como tal, y no hablemos no solamente espectadores pagados que consumen el deporte en el sitio, ¿no? En un estadio de fútbol, sino espectadores que lo consumen a través de la televisión o diferentes plataformas. Y aquí entran mucho los medios de comunicación, como yo les había comentado, los derechos televisivos de transmisión juegan un papel muy importante porque hablamos de lo que es el deporte mediático y el deporte mediado, que son conceptos totalmente diferentes. Y los entes gubernamentales, porque ellos cumplen un papel muy importante en cómo se va a regular el deporte, cómo van a estar las directrices, cómo van a manejar los deportistas, las organizaciones, a qué se tienen que atener, a reportar su transparencia, cómo está distribuido el dinero y demás. Pero en la parte mayor de la pirámide vamos a tener lo que es el deporte de participación masiva, el deporte amateur, el que consumimos cada uno el día que salimos a hacer ciclismo, a correr, etcétera. Entonces, de aquí va a influir los sectores que venden implementos, equipamiento deportivo, muchas de las personas que están en el voluntariado, que no reciben ningún rédito económico por participar en el deporte, la indumentaria, que viene a ser parte de lo que es implementos y equipamientos, y las instalaciones que el gobierno, los municipios pueden proveer para el deporte. Entonces, así se estructura un mercado deportivo. No es lo mismo el mercado que la industria como tal. Si hablamos de lo que es la industria del deporte aquí en Ecuador, no hay una industria deportiva conformada. Ustedes pueden revisar el catálogo de industrias que tiene conformadas el Ecuador en el CIO y van a ver que el deporte está dentro de lo que es artes, entretenimiento y recreación. Entonces, ese primer índice nos marca una pauta de que todavía estamos muy atrás en poder tener una industria deportiva fuerte y consolidada. ¿Cómo se estructura esto a nivel internacional y nacional en el nivel deporte? Pues hablamos del Comité Olímpico Internacional como el ente regulador que maneja el deporte a nivel mundial de manera masiva, un organismo obviamente sin fines de lucro, pero que tiene y maneja muchísimo dinero, y sobre eso vamos a tener federaciones internacionales por deporte, confederaciones regionales de cada deporte, asociaciones internacionales, pues bueno, en fin, el Comité Olímpico tiene a varias federaciones internacionales y por ahí hay deportes que tal vez no son olímpicos, pero aún así están regidos por otras organizaciones internacionales como el Sport Accord y demás. Y sobre eso van a estar las federaciones nacionales de deporte que están regidos por sus comités olímpicos nacionales y las organizaciones gubernamentales, en este caso, bueno, lo que sería Secretaría del Deporte, como para poner un ejemplo. Sobre eso, lo que son asociaciones provinciales o estatales, en mi caso, aquí tenemos la Asociación de Pichincha de Taekwondo, y sobre eso hay clubes, ligas, los servicios que pueden ser privados o no privados, y en la final, la base grande, todo lo que son los deportistas profesionales o amateurs. ¿Qué tipos de organizaciones en el deporte tenemos? Lastimosamente este cuadro solamente lo tengo en inglés, pero aquí hay diferentes tipologías de organizaciones deportivas. Hay organizaciones que son reguladoras, otras que se encargan de gestionar eventos, otras que tienen funciones específicas y reguladoras. Hablamos, por ejemplo, el caso de la WADA, los medios de comunicación. O sea, las organizaciones tienen diferentes tipos de funciones, ¿no? Entonces hablamos del Comité Olímpico Paralímpico, que tiene otra función diferente al Comité Olímpico, y todo esto se distribuye a nivel global, continental, regional y nacional. Entonces conformamos una industria donde tenemos diferentes organizaciones deportivas y con diferentes tipologías. Luego, cuando ya hablamos un poco, no voy a topar todos los temas de gestión deportiva, voy a topar los que considero más importantes. Hablamos de lo que es de eventos deportivos. Los eventos deportivos son
mucha importancia porque nos permiten difundir el deporte, consumir ese deporte y darnos a conocer qué es lo que tiene nuestro país en materia de disciplinas. Entonces hay dos tipos de eventos, unos que son para bienes públicos y otros que son eventos que los hace una organización privada. Y hay algunos diferentes tipos de eventos. Hablamos de eventos mega, como son los Juegos Olímpicos, los recurrentes, que pueden ser el caso del Campeonato Mundial de Fútbol, que se hace cada 4 años. Hay unos de viaje y otros auxiliares que depende. Por ejemplo, hablemos del Rally París-Dakar. Hubo una gran época que estuvieron en África, otros 10, 5, 6 años estuvieron en Sudamérica, entonces así los catalogamos a los eventos deportivos. ¿Y cuáles son los objetivos de realizar un evento deportivo? Pues que haya un impacto económico, que deje un legado, que haya un desarrollo deportivo, una infraestructura, que queden bienes tangibles e intangibles para que nos sirvan después del evento deportivo. Y se hace una promoción, imagen, puede ser del país o de lo que se quiera realizar, y los auspiciantes juegan un papel muy importante porque ocupan el evento deportivo para promocionar sus marcas, sus servicios, etc. Y pues bueno, el evento deportivo tiene un desarrollo, lo que es el antes, el durante y después del evento deportivo, y pues obviamente atacamos lo que es la promoción, la audiencia, las asociaciones que se pueden dar alrededor de esto, que tiene que haber un ambiente para que se pueda generar el evento deportivo y pues bueno, que deje una utilidad tanto tangible o intangible. Y esto va a tener efectos directos o indirectos en el lugar que se realice. Y en la parte de los efectos es muy importante que a la siguiente diapositiva que les voy a compartir, de que aquí es importante entender que los deportes tienen que tener un objetivo principal, que es dejar un legado. Ya hablamos de que hay diferentes tipos de legado. Ya les voy a comentar lo que significa el legado deportivo. Y cuando hablamos del proceso de la planificación de un evento deportivo, primero hay que plantearse un objetivo, por qué queremos realizar un evento deportivo y que tenga un concepto, que tenga una estructura alrededor de este evento. Y si es factible o no, porque muchas veces decimos, bueno, queremos organizar el día, pongo el caso de taekwondo, queremos organizar un panamericano de taekwondo, un sudamericano, pero hay que ver si nosotros contamos con toda la factibilidad de realizar en temas económicos, sociales, vamos a contar con la audiencia. Entonces, esta parte es muy importante para ver si el evento deportivo se puede dar o no se puede dar. En el caso de los eventos más grandes, pasan por un sistema de candidatura, hablemos de los Juegos Olímpicos, del Campeonato Mundial de la FIFA, entonces pasan por un proceso de candidatura donde los países se ofertan y pagan una cantidad de dinero para poder ser sede de estos, en el caso de campeonatos de ciclo olímpico, que son los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos, etc. Luego se implementa todo lo que venimos trabajando, el concepto, la factibilidad, se desarrolla el evento y pues bueno, cerramos el evento porque es parte de la planificación y es importante realizar una evaluación de cómo nos fue nuestro evento deportivo para sobre eso realizar una retroalimentación y ver si es que este evento se convierte en un producto que lo podemos manejar durante los siguientes años, es decir, poder hacer varias versiones, o sea, campeonato número 1, 2, 3, 4 y esto que nos deje réditos económicos. Sentido. Y les había hablado del legado, porque esto es lo más importante que tiene que dejar un evento deportivo. No es cuestión simplemente de decir, bueno, voy a realizar un evento deportivo y ahí queda. Cuando hablamos de legado, esto se da, lo pueden entender tal vez un poco más desde el ámbito de mega eventos. Por ejemplo, hablemos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los de 1992 Barcelona, el 88 Seúl, Corea. Es importante que el evento deje un tipo de legado. Estos son algunos de los ejemplos de legados que tenemos en el deporte, pero sobre todo es importante que si realizamos un evento, que pueda dejar infraestructura para que las siguientes generaciones o las personas de amateurs puedan ocupar esa infraestructura que se ocupó en un campeonato. Puede ser a nivel institucional, queda una organización construida, el tema económico, quedaron recursos económicos para poderlos implementar, tal vez en programas de educación, en recursos humanos, tal vez personas que se involucren en los eventos puedan ser contratadas y seguir gestionando. Simbólico, porque tienen que dejar algo emocional, algo intangible, tienen que tener una simbología. Cultural, sobre todo ambiental hoy en día, que exige mucho que aporte en lo que es responsabilidad social. Y obviamente eso puede generar relaciones internacionales con otras asociaciones, países y demás. Todo lo que es el networking, las conexiones. Entonces es importante que el evento deportivo deje un legado. Saltándonos a otro punto, hablamos sobre el marketing del deporte. Aquí
antes de empezar con los puntos en lo que es del marketing en el deporte, es interesante que comprendamos qué es el marketing y qué es el marketing deportivo, porque muchas personas asocian que el marketing deportivo viene a ser una ciencia totalmente diferente, y eso es mentira. El marketing es una ciencia desde hace muchos, muchos años que ya está inventada y que está creada. Únicamente el deporte funciona como una arista de lo que es el marketing, entonces no hay mucha diferencia. Les pongo un ejemplo muy claro que a mí en un momento de mi carrera, de mi formación, nos dio un ejemplo un profesor. Alguien que estudia veterinaria y pues bueno, dice yo me voy a especializar en lo que es caninos, felinos y demás. Pero no es que existe una carrera de veterinaria en perros. Alguien estudia veterinaria y después se especializa en lo que son perros o gatos o lo que sea. Lo mismo pasa en el marketing. Estudiamos el marketing como la ciencia y después entendemos el deporte y cómo se asocia con el marketing con sus diferencias. El marketing es muy simple de entender en su concepto de cómo está formada la palabra, que es estadounidense, market y ing, que es un vocablo final. Entonces hablamos de que es reinnovar, ingeniar y cambiar el mercado. Sobre todo es crear el valor en el mercado. Hablamos sobre una segmentación, de cómo diferenciamos nuestro consumidor, grupos objetivos. Entonces el marketing es el movimiento del mercado, porque ING en inglés significa movimiento. Entonces hablamos del movimiento del mercado como palabra base. Y lo que es en el marketing deportivo tiene sus pequeñas diferencias, porque en el deporte ocupamos mucho de lo que son intangibles emocionales, la fidelidad, la pasión. Entonces hablamos de que la definición de marketing deportivo es un proceso en el cual las necesidades deportivas de las organizaciones e individuos son satisfechas a través de la creación, oferta, intercambio de productos y servicios y experiencias, creando un valor para el mercado y consumidores deportivos. Esta definición es muy parecida a la del marketing tradicional. Pero ¿cuáles son? Es lo que les venía comentando. Hay diferentes características que tiene el deporte cuando lo asociamos al marketing, que vamos a tener bases intangibles, experiencias, la hinchada, la pasión, la incertidumbre. Por ejemplo, no es como en el sentido que yo consumo una bebida, digamos, yo me gusta la Coca-Cola y por alguna razón me fue mal con esa bebida y me voy a cambiar a la Pepsi. En este caso, en el deporte no suele pasar eso. Si yo soy un deportista de taekwondo, puedo practicar otro deporte, pero es muy difícil que me deje de gustar el taekwondo y que me cambie de, entre comillas, de producto. Eso no suele pasar en el deporte. Y el mix de marketing, cuando hablamos un poquito más específico, cambia un poco de lo que es producto, plaza, precio y promoción. Y hablamos de que aquí ya hay un evento, un consumidor, los medios que influyen, el patrocinio y el ticketing, la venta de esa entrada para poder consumir el deporte. Puede ser un ticketing virtual, digital, como ustedes lo quieran ver. Y hay dos diferencias. Podemos hacer marketing del deporte y marketing a través del deporte. Son dos cosas totalmente diferentes. Como ejemplo, por ejemplo, marketing del deporte. Aquí podemos ver una publicidad de uno de los partidos, si no es el más importante del mundo, el Real Madrid y Barcelona. Se está haciendo una promoción solamente de dos equipos deportivos que van a jugar un partido de fútbol. Entonces hace una promoción, una difusión y estamos marketingando ese evento. Es el marketing a través del deporte. Es parecido, pero al revés, de cierta manera. Aquí, por ejemplo, pueden ver la imagen de Michael Jordan, pero Gatorade, una bebida está ocupando la imagen de Michael Jordan para promocionar sus productos, sus servicios. Tal vez por ahí Messi promociona unas papas fritas, Cristiano Ronaldo un shampoo. Entonces se ocupa el marketing a través del deporte. Ocupamos deportistas, productos para promocionar productos y servicios. Lo importante es que este marketing que realizamos sea lo más responsable social posible, ¿no? Y la cadena del valor del mercado deportivo cambia, es diferente a la tradicional, pues porque aquí hablamos que tenemos en la parte de aquí, de la izquierda, vamos a tener todo lo que respecta a deporte, actividad física, y este mercado donde vamos a interactuar con consumidores y servicios va a estar dirigido o hacia el espectador o hacia el participante, y en eso vamos a tener eventos profesionales, eventos amateurs, eventos del mercado y eventos que no son del mercado. Y todo esto se traduce a que va a influir en el mercado secundario, que es donde podemos atacar venta de artículos deportivos, cómo manejamos nuestras instalaciones deportivas, cómo conseguimos auspiciantes. Se da mucho el tema de merchandising, de productos, de servicios. Las industrias de turismo, de comida, de hotelería se benefician mucho de cuando hay eventos profesionales, tanto amateur o no. Y pues bueno, en este caso en Ecuador no se da, pero las apuestas deportivas es un mercado bastante grande en otros países del mundo. Y ahora vamos a un concepto de lo que es la gobernanza en el deporte, que es un concepto que, bueno, salta a la luz hoy en día, que como
les dije, está de moda, por decirlo así, pero no, la gobernanza en el deporte no es un tema muy antiguo que se viene trabajando desde hace muchos años. Países que están mucho más adelantados vienen trabajando en la gobernanza del deporte, porque hoy en día hablamos de los escándalos de corrupción y todo lo demás, entonces salta este tema que no es nuevo, pero empieza a tomar fuerza por la importancia de lo que tiene que ver la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza es totalmente diferente de un concepto netamente de administración. Administración hablamos que es planificar, administrar, ejecutar, pero la gobernanza tiene que ver con cómo hacemos el ejercicio de poder en una organización deportiva. Tiene muchas dimensiones y todas las decisiones que hagamos en una organización deportiva van a tener consecuencias. Y esto, las organizaciones deportivas alrededor tienen stakeholders, grupos de interés, que van a estar influidas o no y van a verse, por ejemplo, si mi organización deportiva el día de mañana tomó una mala decisión con los atletas que fueron a un campeonato, pues obviamente el Comité Olímpico, la Secretaría del Deporte van a estar atentos sobre esas consecuencias, ¿no? Entonces, ese ejercicio de poder, las decisiones que tomemos son muy importantes. Entonces, como les decía, la administración trata de liderar, organizar una organización, la gobernanza nos asegura y demostramos que está correctamente administrada una organización. Y nos referimos a esa distribución de poder, de autoridad que tiene un dirigente deportivo, un gestor deportivo, y cuán legítimas son las decisiones que toman para la organización en beneficio de ella. Y sale mucho el tema de la autonomía del deporte, un tema muy debatido. Hablamos que en el año 2012 hubo el tema entre el Ministerio del Deporte en su tiempo, Comité Olímpico, y pues bueno, se hablaba de que las organizaciones deportivas debían conservar y mantener su autonomía. Y hablamos que sí, las organizaciones deportivas tienen autonomía, pero a la final reciben recursos del Estado. Entonces, si uno lee la Carta Olímpica, lee los principios olímpicos de cómo está conformada una organización deportiva, y se habla mucho de que no deben tener injerencia política, etcétera. Entonces, es importante de cómo vamos a manejar esa autonomía para un buen beneficio de nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el deporte? El deporte tiene una característica muy interesante a diferencia de los productos y servicios que consumimos normalmente. El deporte es monopólico, es decir, mal dicha la expresión que voy a ocupar, no existen dos fútboles o no existen dos voleis. Existe un fútbol, un vóley y tiene su organización, entonces no tiene esa competencia. Y se rigen, pues obviamente, sobre los principios del deporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones deben gozar de esa autonomía responsable porque están ocupando el deporte para productos, servicios, para comercializar eventos y demás, pero no pueden operar en un ambiente que no tenga control ni ley, porque a la final en la mayoría de los países, el país entrega los recursos de las organizaciones deportivas, no solamente a las organizaciones, sino al mismo país, a los municipios y demás, para poder beneficiar a la sociedad. Entonces, como les dije, no debería, en lo ideal, no tener injerencias ni intereses políticos. Es por eso que se habla mucho de que, ok, está habiendo una reforma en la ley del deporte y cambios, y que en lo probable entiendo que van a ser positivos, pero lo más importante, y creo yo, es que tiene que haber una política deportiva, algo que esté sobre encima de la ley para que ningún gobierno de turno pueda cambiar esa directriz hacia dónde se dirige el deporte, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos ocupan, lo que les venía diciendo, ocupan el deporte para diferentes fines, y la distribución de esos recursos en el deporte se va a dar de acuerdo a los pensamientos políticos de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos el deporte es casi totalmente 100% autónomo. Ellos se financian por los derechos de transmisión, por los patrocinadores, versus que en China el deporte es totalmente estatal, entonces reciben los recursos a través del Estado. Lo importante aquí es que la gobernanza ha evolucionado bastante para poderla medir con modelos, dimensiones, indicadores y en lo que son organismos sin fines de lucro. Entonces, sí tenemos una guía de por dónde debemos ir en lo que es la gobernanza. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo ocupamos un modelo para evaluar la buena gobernanza en el deporte. Entonces, tenemos diferentes dimensiones y principios, llamamos los principios de buena gobernanza, donde tenemos lo que es la transparencia, la democracia, una responsabilidad financiera y de gestión, la responsabilidad social y sobre todo la autonomía. Y estos principios van a tener sus dimensiones: transparencia organizacional, cómo reportamos esa transparencia. Ya les voy a dar los ejemplos más puntuales para hacerme entender. La representación de grupos de interés, en este caso organizaciones que están sobre encima de nosotros, cómo estamos manejando nuestros procesos democráticos en una organización, el tema de elecciones, cómo elegimos un directorio,
qué mecanismos de control se están ocupando auditorías internas, auditorías externas, hay participación de los atletas en las organizaciones deportivas, cómo mi organización está contribuyendo con lo que es la solidaridad y la responsabilidad social, cómo aporto yo a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si tomamos uno de los principios de gobernanza, que hablemos de la transparencia. Entonces, hablamos de transparencia organizacional. Esto tal vez ustedes lo pueden asociar, bueno, digamos, para federaciones o asociaciones, no importa. Si tú tienes un club privado, no privado, muy pequeño que sea, es importante que tú en tu organización, un ejemplo de un indicador es, estás publicando tus estatutos en la página web, publicas todo lo que son tus reglamentos deportivos, cómo está conformada tu directiva, tienes tu misión y tu visión, tus valores, cuando haces reuniones o sesiones, asambleas extraordinarias, ordinarias están publicadas, hay boletines de prensa, estás publicando tu informe anual, estás siendo transparente con la gente que está consumiendo tu deporte. Entonces, de alguna manera, uno puede, por ejemplo, revisar la página de la FIFA y tal vez a veces hemos asociado a la FIFA con una organización que no ha hecho las cosas bien, pero si ustedes se meten a la FIFA, pueden revisar que la FIFA cumple con todos estos indicadores. Tiene los estatutos, sus reglamentos, versus otras organizaciones igual de grandes que no tienen todo esto. Entonces, todo esto se va a medir. Lo medimos, puntuándolos. Si este indicador, por ejemplo, el indicador 1.1, si la página tiene los estatutos, pero podemos ver si se cumplen parcialmente, se cumplen de manera excelente o se cumplen de manera en estado de arte. Está súper bien detallado los estatutos, indica las fechas, etcétera, etcétera. Vamos a medir cuánto se cumple. Y a la final podemos medir esta buena gobernanza en un sistema en el que nos va a dar, por ejemplo, algo mostrando, vamos a poder entender cómo está nuestra organización en tema de cómo estoy ocupando ese ejercicio de poder, si nuestra organización está siendo transparente, estamos reportándola, cómo están siendo los procesos de elegir a los dirigentes deportivos, hay democratización en el proceso, etcétera. Entonces podemos medir esa buena gobernanza y sobre eso va a pasar de que entre mejor esté nuestra organización deportiva, mayor autonomía vamos a poder exigir a nuestros entes rectores, porque si mi organización es lo suficientemente transparente, hace las cosas bien, yo puedo gozar de una buena autonomía, porque considero que mi organización puede gozar de eso porque vengo haciendo muy bien las cosas, versus otras organizaciones que saben que tal vez no están haciendo, no digo las cosas bien, pero no tienen sobre todo esto, entonces no lo reportan, entonces no pueden gozar y exigir esa autonomía. Y un poco para ir finalizando, ¿qué pasa con el deporte y el COVID? Un tema que está muy presente porque esto nos implica que el deporte está cambiando de manera muy grande a manera local, global y nacional, y es que va a haber obviamente un cambio en la política y en la ley, y es aquí donde la ejecución de los principios de buena gobernanza por parte de los entes rectores del deporte va a permitir organizar de mejor manera la casa. La gobernanza es como tener bien organizada la casa en todos sus aspectos, entonces tiene que haber un cambio en una política. Y va a cambiar el consumo en cómo estamos consumiendo el deporte, por ejemplo, los partidos de fútbol. Tal vez ya no sé, si considerábamos antes ir todos los fines de semana con la familia al estadio, pues bueno, ya no va a ser de esa manera. Tal vez el padre de familia, la madre de familia va a considerar que ya ir a un estadio de fútbol, si no cumple con todos los protocolos, el manejo de gestión de instalaciones deportivas, a lo que les hablaba, en que era una dimensión de la gestión, si no se cumple todo eso, pues bueno, tal vez lo van a consumir desde casa, por las redes sociales, entonces va a haber un cambio tanto emocional en el deporte. Como ejemplo, los partidos de fútbol. Y estamos empezando en una era de digitalización. Nos encontramos hoy en día en un seminario deportivo que antes hacía presencialmente. Ahora estamos a través de manera virtual. Entonces estamos digitalizando ese deporte, pero ¿hasta qué punto va a dejar de ser deporte? Porque, como les dije en un principio de los conceptos, consideramos que el deporte está asociado netamente con la actividad física. Y estoy muy seguro que de aquí a 10 años el deporte va a estar tan digitalizado que vamos a entrar en una realidad virtual en que sensorialmente vas a estar con equipos y te van a permitir, si tú alguna vez no hiciste esquí de nieve, vas a estar conectado a una máquina y a sensores que te van a permitir vivir una realidad virtual. Y no estamos muy lejos de eso. Hoy en día, por ejemplo, los corredores de autos que no podían salir a realizar sus prácticas están haciendo en simuladores de juegos electrónicos todo lo que es la simulación de carreras de autos. Y están desplegándose el tema de los juegos electrónicos, que hoy en día ya son considerados como deporte por parte del Comité Olímpico Internacional, invitado a Japón y probablemente sea en
en París 2024, y es importante que, bueno, aquí pueden salir algunas personas que digan, no, yo no considero que es deporte y demás, pero bueno, eso es un tema de amplio debate. Pero dices, bueno, ok, los juegos electrónicos está todo a nivel digital, aún así van a necesitar del espectáculo con personas, porque la final del campeonato mundial de un juego electrónico, aún así tienen que asistir las personas, entonces nos enfrentamos ante una realidad muy diferente. Es lo que les venía contando. Ahora hay un entrenamiento de deportistas en plataformas digitales, la gente está optando por medios tecnológicos para poder realizar la práctica deportiva, la gente está haciendo gimnasio en casa, etcétera, etcétera. Y los protocolos de bioseguridad, pues bueno, están cambiando y todos se tienen que adaptar, pero ¿qué va a pasar con los deportes, no diría más pequeños, pero que no tienen todos los recursos, a diferencia de otros? Van a poder optar y tener todos los protocolos de bioseguridad. ¿Quiénes son los que deben normar y regular estos protocolos de bioseguridad? Son las federaciones internacionales que de acuerdo a cada deporte van a emitir un protocolo de seguridad, porque no es lo mismo un deporte de combate como el taekwondo, como un deporte individual como es la esgrima, etcétera. Importante tener eso en cuenta. Y va a haber un cambio en lo que les mencioné de las propiedades deportivas. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, pasamos a esa era digital, a que hay una realidad virtual, global, estamos globalizando el deporte hasta lo local. Y los entes reguladores, les comenté que son monopólicos. ¿Qué va a implicar ahora que con el tema del COVID importante para quienes están en el entrenamiento? Si son entrenadores, atletas o dirigentes o gestores deportivos, implica cambiar, remodelarse, digitalizarse, cambiarse ese chip en cómo vamos a proceder al día de mañana. Entonces va a cambiar la gestión, nuestra gestión en eventos ya no va a ser igual, en los entrenamientos que tenemos con nuestros atletas no va a ser diferente, los protocolos, los productos, los servicios, inclusive los patrocinios. Cómo se van a ver un cambio en la negociación de los derechos de transmisión de partidos de fútbol, quienes tienen ligas y tienen acceso a lo que es televisión, otros deportes no lo tienen, pero van a tener que reorganizarse, y la práctica deportiva como tal. Entonces cambia la forma en cómo consumimos el deporte. Y importante entender que el deporte y los medios de comunicación se suplen mutuamente, es decir, el deporte moderno y global no puede vivir sin los medios de comunicación, y tal vez no quiero que me entiendan medios de comunicación únicamente lo que es televisión, sino hoy en día las redes sociales, cómo estamos proyectando nuestro deporte y demás. Entonces, importante, porque de aquí nos vamos a poder suplir de capitales, patrocinios y contenido. Muy importante que las organizaciones deportivas, atletas, entrenadores, tengan esa marca creada, tengan esas redes sociales para poder suplirse con los medios de comunicación. Y dejo una pregunta abierta si las organizaciones deportivas tienen que manejarse como empresas modernas. En mi opinión, totalmente que sí. Y en un escenario ideal, pues obviamente el gobierno va a crear una industria, una infraestructura para las organizaciones que entreguen el deporte, porque el Estado toma un rol de proveedor y va a regular la industria con las leyes y políticas en cómo vamos a entregar este deporte. Entonces, aquí viene lo que les dije en un principio, va a haber un cambio en la política y la ley deportiva, porque va a ser muy diferente ahora. Depende de la ideología, ya lo habíamos comentado. Bueno, organismos deportivos, cuáles son los sin fines de lucro, las federaciones, asociaciones y clubes no privados. Y es importante porque las organizaciones deportivas que no son, digamos, el fútbol como tal, deportes más pequeños, siempre van a recibir una atención mediática y presupuestos que deportes profesionales y mediados mucho más bajos. Taekwondo, esgrima, yacht, vóley, no van a tener los mismos presupuestos que otros países. Y no solamente el presupuesto, la atención, porque generalmente estos deportes tienen más atención mediática cuando son Juegos Olímpicos, cuando son un juego panamericano, pero durante el año no suelen tener esa misma atención en los medios de comunicación. Y pues bueno, organismos deportivos privados, clubes, servicios, asesorías, escuelas, clubes, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Internacional del Ecuador? Pues bueno, la Universidad Internacional del Ecuador estamos trabajando justamente en eso, ¿no? En formar y desarrollar gestores deportivos que cumplan y entiendan toda la gestión deportiva desde varias dimensiones. Entonces estamos tomando el puntapié de conformar y liderar esos administradores y gestores deportivos que tanto falta nos hacen aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque si comparamos con otros países, hay países que ya tienen gestores deportivos y están llevando ese deporte a una profesionalización mucho más grande. Entonces, como Universidad Internacional del Ecuador, estamos tomando la pauta en crear una maestría profesional. Obviamente la situación cambió para hacerla de modalidad en línea, va a tener 1 año de duración y la idea es firmar convenios con entes reguladores del deporte, Secretaría, Comité Olímpico Internacional, organizaciones internacionales de Rey Sports,
pongan el nombre que ustedes deseen. Es la primera en el Ecuador y una de las pocas en oferta a nivel sudamericano. Países vecinos no la tienen como maestría profesional, podrán encontrar tal vez diplomados, pero maestría profesional no la hay. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra maestría? Es desarrollar competencias y habilidades en el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la gestión deportiva como parte de las ciencias de educación física para administrar, ejecutar y gestionar entidades y organizaciones deportivas, como también el manejo de instalaciones, de ejecución de eventos deportivos a través de estrategias innovadoras del marketing, patrocinio bajo políticas de buena gobernanza enmarcadas en todo lo que es los aspectos regulatorios legales. El perfil, como es gestión deportiva, tratamos de cubrir todos los tipos de perfiles de gente que está de tal deporte, porque no solamente vamos a coger a los que son gestores o dirigentes deportivos, sino licenciados en educación o cultura física, los mismos deportistas, licenciados en recreación, médicos deportólogos, nutricionistas, entrenadores, periodistas, comunicadores, abogados, en fin, queremos capacitar toda la gente que está en el mercado deportivo, pero no está afín a la gestión deportiva como profesionalización de cuarto nivel. Y finalmente en el plan curricular ofrecemos todo lo que respectaba a la gestión deportiva, que era lo que les mencioné, lo que es humanidades, ciencias sociales, principios de administración, en lo que es gestión deportiva. Vamos a hablar también, vamos a tener un módulo de lo que es actividad física porque creemos que es importante. Muchas maestrías de gestión deportiva a nivel mundial no incluyen lo que es actividad física, entonces pasa mucho que el gestor deportivo sale a la calle, pero no tiene esos conceptos de metodología de entrenamiento, actividad física y demás, captación de talentos, etcétera. Entonces, tenemos deporte internacional, programas para paz y desarrollo, olimpismo, actividad física como calidad de vida en lo que es nutrición, etcétera. Y finalmente, en el segundo módulo vamos a ver todo lo que es marketing, patrocinios, medios de comunicación, metodología del planificación y entrenamiento deportivo, lo que es instalaciones, derecho, arbitraje, toda la parte legal y finalmente lo que son principios de buena gobernanza. Entonces, pues bueno, les agradezco por su atención. Estos son mis datos, aquí están en la página web de la universidad donde estamos creando el proyecto de maestría con Guillermo, quien le doy un agradecimiento como coordinador académico. Ahí están los 2 correos a los que nos pueden contactar y pues bueno, estamos a las órdenes para cualquier inquietud y pues bueno, les dejo todo lo que sean preguntas y respuestas, preguntas que quieran hacer para responder. Les doy un Muchísimas gracias, Martín. Tenemos bastante aceptación en redes sociales, muy interesante. Nos está viendo Sandra Madrid, Carlos Santillán, Rubén Orellana, Carlita Vinuesa, maestro Javier Romero, Carla Moscoso, Mercy Torres, Fabián Benalcázar. La María Shin dice, felicitaciones, excelente. Marcelino Tecadé, Jack Morales, Ivo Vladimir, Mario Pozo, Milton Felipe Ramos dice, buenas noches maestros, excelente, felicitaciones. Jimmy de la Cruz, Jorge Estudillo, Leonardo Chamorro, Fernando Rivera, Santiago Chávez, Cristian Martínez, Edgar Cuenca, Carlos Navarro, Saraí Arellano, Ernesto Cumbal, Mauro Cel, en Bolivia, Estrellitas Juguetón, Gabriela Villalba, Norma Ortiz, Eison Rodríguez, Luis Alfredo Caiza, Juan Carlos Alvear, Weber, el maestro Weber Espinosa siempre ha sido a nuestras transmisiones, Lizardo Díaz, Marcelo Alejandro Radot desde Colombia, Juan Carlos Casallas, Eda Jaramillo, Pedro Pozo Escalante, Admir Calet, Fernando Moya, Maribel Vinuesa, Ramiro Fernando, GL, Andy Cumba, Oliver. Tenemos también John Calvi, dice salud desde Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, los deportes van evolucionando y el taekwondo no es la excepción. Juan Chávez dice, le saludo desde Chile. Interesante. Los patrocinadores, la empresa privada debe regresar a ver al deporte. Annalise Aldana dice, buenas noches desde Brasil. De acuerdo, la organización del deporte es una empresa con todas sus funciones. Juan C. Kinga dice, de saludos desde Colombia. Más información de la maestría, por favor. Pedro Juan dice, ¿puedo seguir la maestría desde Bolivia? Robin Kitzal dice, más información de la maestría, por favor. Y tenemos, si me das el permiso, podemos seguir leyendo muchísimas más. Saludos, Norma Ortiz, saludos, profes. El maestro Renson Quintero Castro dice, saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia, de parte de la APAM Colombia.
Sonia Hidalgo nos saluda también. Andrés Nicolás, de muy buen tema, dice. Richard Canales, saludos maestros, buenas noches, Cristian Canales. David del Castillo dice, buenas noches con todos, seguimos adelante, el taekwondo, nada ni nadie lo detiene. Juan Carlos Taimal Acero dice, buenas noches maestros, el Club de Taekwondo Orión, Pasto presente. Mateo Pazmiño, nos está viendo. Edgar Cuenca, Pedro Pozos Carrante, nos está viendo. Adolfo León Restrepo, buenas noches desde Bello, Antioquia. Salud para todos y cumpliendo una cita de cada día. Jorge Astudillo, Alto Rendimiento Troya, nos está viendo. Saludos, nos dice Giovanni Cojilema, Freddy Castillo, Edgar Varela, excelente tema. Giovanna Mejía, Jack Morales, Juan Carlos Taimal, Adolfo León Restrepo, dice Adolfo León Restrepo, del marketing deportivo es la columna vertebral para la promoción, el desarrollo y reconocimiento del deporte específico. Por lo tanto, el desarrollo del mismo y la masiva participación es primordial. Andrés García, felicitaciones a Nación de Taekwondo de Pichincha, su gestión, buen ejemplo, excelente exponente, dice. Y podríamos seguir leyendo, pero en función del tiempo, creo que damos paso a las personas que están dentro de la plataforma de Zoom para que si quieren formular alguna pregunta, por favor, es el momento. Nos preguntan por interno un poco más de información, Martín, acerca de la maestría. Me parece muy interesante y como profesor de taekwondo, como profesional, como dirigente de la ciudad de Taekwondo de Pichincha, te felicito porque ya es hora como de hacer un poco más técnico la gestión deportiva. Como tú decías antes de empezar, casi siempre el deportista pasa a ser después dirigente, pero no tuvo una formación como dirigente. Entonces ahí pasamos a tener el buen criterio de cada dirigente, ¿no? Entonces sí necesitamos una formación técnica. Por eso te felicito y la pregunta que me llega por interno en la plataforma de Zoom me dice que te pregunte de más información sobre la maestría, por favor. Claro, bueno, darle las gracias a todos quienes extendieron sus felicitaciones a través del Facebook, de Live y a través del Zoom. Pues bueno, como les dije en un principio, creo que estos temas son muy, muy importantes porque es todo el sector deportivo el que se tienen que capacitar, que tienen que tomar un poco ese cambio de chip en lo que es el deporte, porque nos estamos quedando atrás. Tal vez los resultados deportivos puede ser que sí nos acompañen en ciertos eventos, pero hablamos de esa conformación de que les dije en un principio, de crear esa industria, de crear ese mercado deportivo de manera profesional y solo se va a poder lograr de la manera en que todos los actores del sector deportivo se capaciten, se formen, por lo menos en las bases de esto. No queremos especialistas en derecho deportivo, tal vez, obviamente lo va a haber, pero sí los conocimientos básicos, porque muchos son atletas, entrenadores, dirigentes deportivos que son muy buenos en sus deportes, y pasa mucho que el atleta se vuelve entrenador y luego se vuelve dirigente deportivo. Yo me nombro porque soy un caso que me pasó a mí así. Yo fui atleta, me convertí en entrenador y cuando fui dirigente deportivo, a mí nadie me enseñó, nadie me capacitó. Yo tuve que aprender también. Bueno, por suerte tuve la formación universitaria en lo que es la gestión deportiva, pero vivía el día a día ahí con otros colegas y pues claro, esto eran temas urgentes y de necesidad. Entonces sí hay muchos temas que topar en cómo construir la marca de una organización deportiva, cómo construir la marca de un atleta. Cuando pensamos en ciertos atletas los vemos como marcas, a diferencia de otros que son excelentes deportistas, pero tal vez nadie los conoce. Y no porque no sean buenos deportistas, sino porque no nos hemos encargado de gestionarlos de la manera correcta. Lo mismo pasa con un club. Un club privado de taekwondo puede ser excelente, puede tener entrenadores de primera calidad, pero si no nos encargamos de gestionar ese club, de darle la promoción suficiente. Y hoy en día que tenemos herramientas que no tienen costo, como crearse una página web, las redes sociales, de crear contenido. Hoy día tenemos al alcance todos los medios para poder empezar a crear esa marca en las organizaciones deportivas. Y para finalizar, pues bueno, para todos los que nos están escuchando, mayor información de la maestría, por supuesto, les pido que por favor nos escriban un correo a deportes@uid.edu.es. Voy a compartir por última vez la pantalla para que puedan ver
ahí lo que son los correos electrónicos, mi correo electrónico y la página web de la UID, www.uid.edu.es, pero si quieren comunicarse personalmente conmigo, lo pueden hacer a mavila@uid.edu.es o más fácil a deportes@uid.edu.es. Les podemos dar toda la información de la maestría, que tenemos la intención de que ya se abra y se inaugure no más tarde de lo que es septiembre de este año. Entonces venimos trabajando muy de la mano con la universidad, con las autoridades, a quienes agradezco públicamente por este espacio, que ellos han dado todo el apoyo a la universidad. Recordemos que la Universidad Internacional del Ecuador es la más completa en su oferta deportiva. Nosotros tenemos 17 tipos de deportes. Tenemos un campo de golf, que es la única universidad en Sudamérica que tiene un campo de golf, paintball, de equitación, de BMX, canchas de fútbol. Entrena en este momento el Club Deportivo América. Entonces, nosotros nos propusimos conceptualizar ese deporte en 3 ejes transversales, ¿no? El deporte como medio de educación, como espacios de iniciación deportiva y educar a través del deporte, valores y todo lo demás. Entonces, creemos fielmente de que el deporte tiene que ser como herramienta para educar, y más que nada ahorita en el Ecuador, que nos vemos en todo este tema de cómo reinventarnos con el tema de virus, cómo sacar adelante a nuestros deportistas, cómo nosotros como entrenadores afines al deporte queremos mejorar, ¿no? Y que el deporte se vea como lo que es, como esa herramienta para uso e impacto social. Entonces, les dejo la bienvenida, les dejo la apertura, y si tienen alguna pregunta, por favor, estoy encantado de responderles. Gracias, Martín. Juan Carlos Ramírez levantó la mano. Por favor, Juan Carlos. Gracias, Martín. Excelente tu charla. Primero, ando con problemas de la conexión de red. Espero que no se corte la conexión. Simplemente, Martín, agradecerte por este tipo de conocimientos. Conversaba con un directivo de una federación deportiva que comentaba que precisamente, pero la profesionalización del deporte, cuando inició el taekwondo todos éramos empíricos. Ahora los entrenadores, muchos ya son licenciados en cultura física, tienen estudios en entrenamiento deportivo. Las ciencias aplicadas al deporte las concebimos simplemente como ciencias relacionadas al entrenamiento deportivo. Y lo que es la parte de menos del 98-99% en las organizaciones deportivas del país. El que llega a ser directivo, en el mejor de los casos, tiene conocimiento en administración, pero no lo tiene en la parte técnica, ni otras, y etcétera. El que tiene en la parte, el que fue entrenador, deportista, es una persona que tiene muy claro lo que es el concepto del deporte, pero no de las estrategias que están planteando. Es en este eje que quiero felicitar a la Universidad Internacional del Ecuador por preocuparse de esta situación muy real de capacitar a los dirigentes. Si la cabeza de un organismo deportivo está mal, no funciona. Entonces, en ese sentido, Martín, la cabeza de lanzar esta maestría, y conjuntamente con nuestro representante de la asociación, el magíster Guillermo Puga, sabemos que esto va a salir adelante y auguramos los mejores de los éxitos. Solo una pregunta, Martín. Cuando nosotros hablamos del deporte, tenemos 2 concepciones: deporte para todos, que viene a ser el derecho al deporte, y el deporte espectáculo. Y creo que en este deporte espectáculo nos enmarcamos el día de hoy. Los rubros económicos o la relación que va a tener una persona con respecto a otro para tener cierta ganancia. En este aspecto, si hablamos de que el deporte espectáculo, el marketing te busca posicionar una marca, pero el objetivo de posicionarla es tener mejores ganancias, ¿por qué se introduce el tema de la solidaridad y el legado? Estos temas sociales son de devolver, si hacemos un evento en un país, pues hay que dejar infraestructura, todo. Pero ¿por qué se piensa desde una cosmovisión netamente mercantilista, donde tú hablas del marketing y de la gobernanza para obtener réditos, en dejar un legado? ¿Por qué esto no se lo pensaba antes? ¿Cuál es este cambio que se dio, Martín, por favor? Esa es mi pregunta, y nuevamente agradeciéndote por tu charla. Y gracias, Juan Carlos, por la primera parte de los agradecimientos, de agradecerles a ustedes por la oportunidad de estar aquí en esta conferencia. Y respondiendo a tu pregunta, pues bueno,
hay que entender que el deporte del día de hoy está profesionalizándose. Cada vez el deporte se vuelve más moderno. Entonces es indiscutible que hayan temas económicos detrás de él. Por más de que sea un deporte de participación masiva, deporte para todos, el deporte va a generar ingresos. Va a generar ingresos porque necesita de esos ingresos para que tú, por ejemplo, puedas proveer de una instalación deportiva de buen nivel para la práctica masiva, para la práctica infantil, para la práctica. Tú tienes que tener recursos económicos para entregar un deporte sano, para entregar un deporte donde toda la gente lo pueda practicar de manera correcta, para evitar lesiones, para fomentarlo de manera en que puedas atraer más personas. Entonces, siempre vas a tener el lado económico de ese lucro que se genera, pero es importante que eso se convierta en el mismo. Porque si tú eres una organización que no es privada, hablamos de una organización deportiva que no es privada, tu concepción es devolverle al mismo deporte para que el deporte te crezca, porque el objetivo principal es que tú puedas, si estás haciendo taekwondo o esgrima, lo que sea, que tú reinviertas ese dinero, esa ganancia, para que después puedan venir nuevas generaciones de deportistas que practiquen sea el deporte que sea. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú tienes mayor cantidad de gente adepta al deporte? Pues bueno, ustedes son los más expertos, vas a tener una población mucho más sana, no vas a depender tanto del sistema de salud pública que hoy en día está colapsado. Entonces es importante dejar ese legado en la infraestructura, en lo económico, sobre todo en lo educacional, para que la gente entienda la necesidad de la importancia que es el deporte y la actividad física. Te hago una comparación, Corea, del país donde yo viví y estuve 2 años ahí haciendo mi maestría, la cantidad de horas de práctica deportiva que ellos hacen comparado con nosotros en Ecuador, es abismal. Aquí nosotros hacemos una práctica deportiva de 1 a 2 horas a la semana, que son los datos que nos muestran. Allá la tienen sobre las 6, 7, 8 horas a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una generación que está mucho mejor educada, que ha venido desde las escuelas, en los procesos de iniciación con el deporte como algo cotidiano en su vida, que sabe que necesita la actividad física para desempeñarse mejor en sus tareas profesionales y académicas. Entonces es por eso el que debemos devolver ese legado en infraestructura, en educacional, en lo económico, en ser socialmente responsables, porque el deporte no lo podemos ocupar para algo que no tenga responsabilidad social, no podemos ocuparlo el deporte para fines que se van a ver, vas a manchar el mismo deporte. Por ejemplo, el mismo taekwondo, la gente asocia las artes marciales con disciplina, con rectitud, como no solamente la práctica de la actividad física, sino el arte marcial, pues bueno, te enseña a ti muchas cosas de la vida. Entonces, ese es el legado que tú quieres tratar de dejar, porque todo deporte tiene diferentes personalidades. Los deportes de combate tienen una personalidad diferente que tal vez la equitación, la esgrima, pero es importante que todos los actores que estén en el sistema dejen eso para atraer generaciones que nazcan con el deporte, porque hoy en día no se realiza tanta actividad física como tal vez lo hacían generaciones anteriores, que salían a jugar fútbol con los amigos, estaban todo el día andando en bicicleta. Hoy día los tienes tal vez más pegados al celular. ¿Y qué pasa? Tienes una población que está mucho más afín a enfermedades, que tiene mayor cantidad de sedentarismo, entonces va muy ligado a la mano desde un tema de salud y educacional. Muchas gracias, Martín, muy interesante. El profesor Carlos Mejía levantó la mano, profesor. Siga, profesor Carlos, está en uso de la palabra. Carlos, estás desactivado el micrófono, Carlos. Ahí está. Sí. Ahí sí. Bueno, buenas noches. Primeramente, saludarles y felicitarte, Martín, por la charla muy interesante. Felicitar a los compañeros por la organización de estos eventos que la asociación ha hecho y, como siempre dice Juan Carlos, el taekwondo no para. Mi pregunta es, quería decirte, para hacer la maestría, ¿qué título debe tener el aspirante? ¿Puede ser cualquier título de tercer nivel o debe ser de deportes mismo? No, con relación a la maestría, cualquier persona que tenga título de tercer nivel y que pueda acreditar experiencia en deportes puede optar por la maestría. Lo que queremos es formar gestores deportivos, porque obviamente en un año de gestión deportiva, por ejemplo, te vamos a enseñar todo lo que es derecho y arbitraje, pero no para seguir derecho hay que estudiar una carrera entera, pero te vamos a dar
las bases para que puedas entender el derecho deportivo. No te vamos a hacer especialista en derecho deportivo porque para eso hay maestrías específicas en derecho deportivo que tal vez las sigan los abogados. Aquí vamos a formar un gestor deportivo que pueda gestionar el deporte en diferentes áreas. Entonces, ¿qué pedimos? Que tenga título de tercer nivel registrado en la CNCID y pues bueno, que en caso de que no sea afina al deporte pueda acreditar su experiencia con títulos de experiencia y demás. En ese sentido, queremos tratar de tener a toda la gente posible. Gracias. Entonces, una persona que más o menos, yo te digo por mí, yo tengo más o menos 30 años de haber dando clases, pero tengo título de tercer nivel, pero no en deportes. Eso no hay problema porque he hecho muchos cursos. No, para nada, porque por ejemplo alguien que es periodista, que estudió periodismo, por ejemplo, pero se desarrolla en el periodismo deportivo, estudiar una maestría en periodismo deportivo, únicamente muy pocos países lo ofrecen, pero quiere seguir la de gestión deportiva porque sabe que va a tener periodismo deportivo ahí. Obviamente, si es que viene trabajando años en canales de medios deportivos y todo, va a acreditar esa experiencia y obviamente es un candidato totalmente apto, porque vas a tener periodistas, abogados, licenciados en administración. Entonces, lo que queremos es que si no son afines a las ciencias del deporte, lo acrediten al menos un año de experiencia en el deporte para poder cursar la maestría. Y como va a ser en línea, para responder un poco lo que Galo le hicieron una pregunta de que si alguien en Bolivia puede cursarla, por supuesto, porque como va a ser en línea, no vamos a tener el componente presencial, entonces queremos tratar de captar personas que son, que están alrededor de países vecinos, de Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Gracias, Martín, y felicitarles nuevamente por las charlas que están muy buenas y nos ayudan a todos a crecer. A usted, gracias. Gracias y buenas noches. Galo, gracias. Gracias, Martín. Tenemos en Facebook una pregunta. Messi Torres nos dice, ¿cuál es el camino para conseguir un patrocinio para los clubes formativos? Y nos recomienda que sería bueno que en la maestría se ponga gestión de la calidad aplicada al deporte. Sí, pues bueno, gracias por la pregunta. Con el tema de la nomenclatura de la maestría de gestión deportiva, es un título que se maneja a nivel internacional. Entonces, si uno revisa en países, por ejemplo, como Corea del Sur, donde yo estudié, Estados Unidos, Inglaterra, el nombre propio es gestión deportiva. Entonces, hay una nomenclatura, un registro de nomenclaturas que nosotros debemos seguir, entonces no se puede poner un nombre el que se nos venga a la cabeza, hay que seguir ciertos protocolos y estándares y justificar la nomenclatura de la maestría. Respondiendo a la pregunta que nos haces, ¿cómo conseguir un patrocinador? Pues esta es una pregunta que todo el mundo se hace, el gestor deportivo, las personas que están en el deporte, ¿cómo consigo un patrocinio? Porque bueno, dicen, bueno, voy a golpear la puerta, tal vez ahí para que me auspicien, pero generalmente me ofrecen un canje de productos o no logro conseguir un auspiciante. Pues bueno, primero hay que partir y subsanar, digo yo, la herida, que es algo que no tienen ni las propiedades del deporte, sea un atleta, sea una organización deportiva, sea un club, sea quien sea. Lo más importante es crear la marca. Y hablo de crear la marca en que en marketing hablamos de la creación de marca que tiene diferentes pasos y es la conciencia de marca. ¿Qué es la conciencia de marca? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti en una bebida deportiva isotónica, ¿qué nombre se te viene primero a la cabeza? Algunos tal vez Powerade, otros el nombre que sea. Entonces, el primer paso es que te construyas como marca. Y esto es muy fácil, porque hoy en día, como les había explicado, tú tienes las redes sociales para poder tener una plataforma en donde tú te digas, este soy yo, este club soy yo, este atleta soy yo, esta organización soy yo, esto es lo que hago, ejerzo mis principios de buena gobernanza, lo más posible que puedo, soy transparente, y ahí sí puedo ir tocar la puerta de un auspiciante y decir, mira, tengo mi plataforma de Facebook, tengo mi plataforma de Instagram, tengo esta audiencia, por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo por el Facebook de Asociación de Taekwondo de Pichincha, mira, tengo un grupo de 5,000, 3,000 personas que nos siguen, te puedo ofrecer esto. Ahí empieza a funcionar el patrocinador deportivo, porque si tú me vienes a preguntar a mí, digamos que yo vendo acero o cemento, nada que ver con el deporte, y me vienen a pedir a mí un patrocinio deportivo qué sé yo, para esgrima, para un club que ni siquiera tiene una plataforma donde poner mis productos y servicios, no lo voy a poner. No voy a darte ni siquiera canje de productos, pero a diferencia que me digas, mira, tengo esto, hacemos estos eventos durante el año, estamos llegando a tanta audiencia, empecemos con un patrocinio pequeño, ¿qué te parece? $100 del año. Una empresa de cemento que le pidas $100 al año, probablemente te diga que sí. ¿Y qué va a pasar? Vas a gestionar esa marca lo más ideal posible y al final del año vas a decirle, mira, conseguí todo esto, llegamos a tanta audiencia.
medir el retorno de inversión de marketing en un patrocinio, hay que seguir unos procesos, pero se puede lograr. Pero al final del año vas a demostrarle a tu patrocinador, mira, con estos $100 que tú me diste, hice todo esto. Los $100 tal vez no te sirvan para nada en tu organización, en tu club o como atleta, pero es el primer paso para coger y después ir a una segunda marca y decir, mira, esta marca de acero, de cemento, ya me auspició, confiaron en nosotros, nos pusieron $100 al año, ayúdame tú con $50 al año. Y después vas a tener una cartera de empresas, de pymes, de pequeñas, medianas, que van a querer, se van a interesar y van a decir, mira, tienes a estas marcas, ¿por qué será que tienes estas marcas? Y ahí tú vas a ir explicando y después puedes ir elevando las condiciones de ese patrocinio, porque todo el mundo te va a ver bien organizada, la casa bien organizada. Pero si no tienes por dónde plataformas, no tienes ni siquiera una página web, si yo el día de mañana, por ejemplo, pongo clubes de taekwondo Quito, ¿quién es el que primero me aparece? ¿Quién es el que primero se está dando a informar? Si yo soy una marca, tal vez me voy a interesar en el que primero asome, no en el que ni siquiera tiene una página web, que no está escrita bien la dirección, que encuentro páginas web desactualizadas, fotos de mala calidad. Y hoy en día son herramientas gratis, entonces ese es el primer paso que yo siempre he sugerido para las propiedades deportivas. Puede ser un atleta, puede ser un entrenador que te quieres dar a conocer, puede ser un club. Eso es lo principal que tienes que hacer, dar a conocer tu marca personal. Inclusive no solo en el deporte, sino como dirigente o lo que sea, tienes que crear tu marca personal y tienes que tener las plataformas que hoy en día son gratis para exhibir tus productos y empezar de a poco, porque llegar a una empresa grande y decir, mire, necesito $10,000 para un evento, créeme que en estas situaciones que estamos, nadie te va a dar primero dinero, recursos económicos. Canje, tal vez por ahí, y tal vez a marcas o eventos deportivos que ya vienen trabajando desde hace años. Es muy difícil conseguir el patrocinio deportivo, pero porque se piensa a veces demasiado grande. Voy a conseguir un patrocinador porque necesito $1,000 para cubrir mi evento deportivo. No va a pasar, no te van a dar los $1,000. Pero que te empiecen a dar $50, sí va a poder pasar. Y tú vas a poder poner en tus plataformas y en tu cartera de socios, de patrocinadores a tal marca. Y ahí vas a poder empezar y tomar un camino donde sí te vean. Eso es lo principal que les podría yo decir. Gracias, Martín. Tenemos en Facebook, siguen los saludos en Facebook. Andrés García nos dice, felicitaciones a Asociación de Taekwondo Pichincha por la gestión, buen ejemplo para los deportes locales. Siguen, el maestro Jacinto Bolívar Méndez dice, saludos cordiales de éxito, felicitaciones. El gestor deportivo debería ser parte fundamental en la gestión y administración de instituciones deportivas. JC Verde Soto, Ageo Roseidi, saludos desde México, dice al maestro Martín, grata y amable persona. Jacinto Bolívar Méndez, el marco del gestor deportivo está implícito la ideología y el posicionamiento político, proceso de inclusión y equidad social. Se rompen cuando la máxima es el rédito económico, si no, pensemos simplemente qué pasó con la infraestructura de países organizadores de Juegos Olímpicos, Grecia, Brasil y otros tantos, para reflexionar. Gracias, profesor, por sus palabras. Tenemos en Facebook también Mercy Torres, en relación a la consulta que nos hizo hace rato, dice, la consulta va que si en la malla curricular está considerado gestión de la calidad aplicada al deporte, Martín. Sí, totalmente. Hablamos de calidad de vida, gestión, todo lo que respecta a lo que nos está preguntando contempla la malla. Es una malla muy completa desde la parte de administración, gestión deportiva, calidad de vida, metodologías de entrenamiento. O sea, vamos a capacitar a un gestor al 100% en sus cualidades, aptitudes, para que el día de mañana pueda salir y estar en una organización deportiva sin ser deportista o tal vez ya viene siendo deportista, ¿no? Entonces va a salir con esas herramientas para poder trabajar en el sector deportivo, crecer ese sector deportivo y así crear la industria deportiva, que es lo que vengo yo haciendo mucho énfasis, ¿no? Un poco el comentario que decían de los Juegos Olímpicos de Grecia, de Brasil, por supuesto, porque como hay injerencias políticas y no hay una política de Estado definida, sin injerencias políticas, pues bueno, los gobiernos de turno, como les dije, van a ocupar el deporte para diferentes fines, ¿no? Y si no está bien administrado y gestionado para beneficio de la sociedad, es muy probablemente que se vean escándalos de corrupción o que queden infraestructuras deportivas que ya no se ocupan. Muchos ejemplos que dar. Muchas gracias, Martín. Profesor Carlos Reynoso tiene una pregunta, por favor. Buenas noches, Martín. Buenas noches, compañeros, con todos. En realidad, primero felicitarte, una excelente charla, una excelente exposición.
Si bien es cierto, Martín, tú nos has expuesto que has pasado por todos los parámetros, ¿no? Desde deportista, entrenador, dirigente. Para ti, ¿cómo ves la dirigencia actualmente aquí en el Ecuador? Ya que, como tú lo has dicho, pues tiene que estar capacitada para ocupar y para ser buenos dirigentes. Como tú has dicho, siempre se va a necesitar de resultados para que a todos nos beneficien. En este caso te hablo del taekwondo. Si hay resultados, pues obviamente nos van a, como vulgarmente se dice, nos van a parar bola las empresas o cualquier institución. ¿Cómo ves tú la dirigencia a nivel general, a nivel nacional? Eso, Martín, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Pues bueno, yo la dirigencia deportiva no quiero atacarla porque yo me encuentro también aquí en Ecuador y soy dirigente deportivo, pero creo que nos falta muchísimo. El dirigente deportivo de los entes reguladores del deporte, Ministerio, Comité Olímpico Ecuatoriano, creo que tienen las mejores intenciones de hoy en día de capacitar a las personas que están en su planta, pero falta muchísimo y entender de que cuando tú eres un gestor deportivo, tienes que te pongo un ejemplo. Yo en la Universidad Internacional del Ecuador tengo 13, 14 deportes. Yo me tapo los ojos en el momento de gestionar a golf, a fútbol, a básquet, a vóley, porque mi interés es que todos funcionen de la misma manera. No es que tal vez porque yo si fui futbolista o basquetbolista le paro más atención a cierto deporte y por ahí tengo ciertos intereses o prejuicios. No, o sea, el gestor deportivo tiene que ser una persona sumamente transparente y trabajar para poder gestionar todas estas áreas, porque el día de mañana, por ejemplo, al campo de golf le faltan ciertas cosas, yo tengo que preocuparme porque el campo de golf no le falte todos los implementos que necesite y después del fútbol va a pedir una cosa y etcétera. Entonces tienes que ser de alguna forma lo más transparente y no tener esos indicios de, bueno, quiero ayudar a este deporte, a este no, considero que este deporte, te hablo en lo que pasaba muchos años atrás. Yo realizaba un deporte que se llama esquí náutico. Casi yo le pregunto a todas las personas que están conectadas aquí si conocen el esquí náutico, probablemente nadie conozca el esquí náutico. Aún así, trajimos medallas de Juegos Panamericanos de oro, bolivarianos, etcétera. Nos fue muy, muy bien. Pero cuando tú le preguntabas a la gente qué era esquí náutico, no te lo reconocía. Tú llegabas a los entes reguladores del deporte en ese tiempo, el ministerio, y te tomaban como un deporte, digamos, elitista, decía el esquí náutico, pero el esquí náutico, ¿qué? A diferencia de otros deportes que por ahí tenían un poco más de aceptación. Entonces, el gestor deportivo tiene que ser alguien que no tenga esa visión y esos perjuicios de decir, este deporte tiene más peso, este no. El gestor deportivo tiene que ser una persona que trabaje en maximizar y potenciar todos los recursos del deporte, porque si un deporte crece, estoy seguro que los otros deportes van a crecer. A veces mucho se habla de la pelea entre los deportes con el fútbol. Y yo siempre he sido partidario que, y ha pasado en otros países, que hay muchos deportes que se apalancan del fútbol para crecer y así han crecido. Te pongo un ejemplo, tal vez un poco, digamos, elitista, si es la palabra, las carreras de NASCAR, un deporte que en Estados Unidos es popular. El esquí náutico, un deporte que nadie lo conocía. ¿Qué hicieron en NASCAR? Pusieron en medio del circuito de NASCAR, hicieron una laguna para hacer una exhibición con un bote de esquí náutico. Al día de mañana se llenaron la gente que quería hacer esquí náutico, dándote como un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos apalancarnos en otros deportes que sí están haciendo las cosas bien, trabajar en conjunto, tener un lugar donde estén todos los deportes trabajando. Por eso, en mi opinión, los centros de alto rendimiento podemos darnos cuenta qué pasó con los centros de alto rendimiento que hoy en día no se están liquidando, porque no tuvieron esa mentalidad de agrupar a todos en un solo lugar. Yo siempre he sido enfático de que, por ejemplo, Parque Bicentenario, deberían estar todos los deportes ahí, las federaciones, para que tú después del día de mañana no sea el deportista que tenga que salir a prepararse afuera a otro país porque no puede hacer sus concentrados aquí, sino que tú mismo puedas albergar hospitalidad deportiva, de que los deportistas vengan aquí a hacer sus preparaciones nacionales, internacionales, las mismas federaciones puedan hacer sus campeonatos. Yo escribí un artículo y Ecuador no es sede de un evento de ciclo olímpico hace más de 20 años. Perú ya organizó Juegos Panamericanos. Colombia ha hecho Juegos Panamericanos, Sudamericanos. ¿Hace cuántos años nosotros no hemos realizado un evento de esta magnitud? ¿Por qué no contamos con las instalaciones? ¿No contamos con la seguridad para hacer un evento de esta característica? ¿Y quiénes están detrás de esto? Los gestores deportivos, quienes hacen e influyen para que todo esto se dé. Muchas gracias, Martín. A ti, Carlos. Muchísimas gracias. Siguen llegando preguntas, Martín, muy interesante. Tu charla despertó bastante interés. Me tomo la palabra de varias gente que me pide que hagamos,
que hagamos una segunda charla, Martín, para ahí todavía quedan, dejaste como la semillita plantada y como que a todos nos interesó el tema porque lo vemos desde otro punto de vista. En el taekwondo nosotros somos artistas marciales que a veces hasta nos da vergüenza cobrar por lo que hacemos, pero tú nos planteas de otra manera, hay que cobrar por lo que se sabe y hay que buscar la manera de buscar réditos. Me parece que el profe Edgar levantó la mano. Sí, por favor, profe Edgar, para ir finalizando ya. Siga. Muy buenas noches a todos los compañeros. Felicitaciones a la Asociación de Taekwondo. Me parece muy interesante. Felicitaciones al maestro Ávila y pues a un coparticipante que es Guillermo Puga. Felicitaciones por traer estos conceptos a una mesa de discusión, porque desde hace mucho tiempo el taekwondo debe de pasar de ser un empirismo a un proceso metodológico científico. Y no solamente el entrenamiento deportivo, sino también manejar conceptos de administración, muchos conceptos que debemos de manejarlos con personas técnicas en las áreas. Ya no se habla, perdón que te llame por tu nombre, Martín, ya no se habla solamente del deporte olímpico. Ya debemos hablar de los procesos paralímpicos, ¿sí? Y el taekwondo está inmerso dentro de un proceso paralímpico, como su modalidad lo explica, del para-taekwondo. ¿Qué es esto? El deporte del taekwondo para personas con discapacidad, de distintas discapacidades. Mi pregunta va al tema. El marketing, ¿sí? Y el patrocinio, ¿lo podemos asociar o lo podemos ligar ya al deporte paralímpico, especialmente al para-taekwondo? ¿O debemos hacer eso? Gracias. Gracias, Edgar, por tu pregunta. Muchas gracias por las felicitaciones. No solo es del taekwondo, hablemos de que si revisamos los datos cuando, por ejemplo, y esto es un tema y te voy respondiendo tu pregunta con lo que te voy a ir comentando. Cuando se organizan los Juegos Olímpicos, pasa que terminan los Juegos Olímpicos y después empiezan los Juegos Paralímpicos. Entonces, muchos se preguntan de por qué, si es un evento olímpico, independientemente de las características de los deportistas, si es deporte adaptado o no, ¿por qué no está todo unido para que tenga mayor promoción y difusión? Y aunque tú no lo creas, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico funcionan totalmente diferentes, son organizaciones diferentes y no están, bueno, tienen sus vínculos en común, pero funcionan de manera totalmente diferente. Y cuando hablamos de deporte adaptado, es indispensable hacer mucha más fuerza en todos los atletas que nos están representando, no solamente en taekwondo, sino en las diferentes disciplinas, porque yo considero que es un deporte mucho más espectacular de ver, porque el ser humano, el deportista, rompe barreras, se desafía a sí mismo, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no le presta la misma atención que cuando vemos Juegos Olímpicos normales. Y por ahí la gente ve cuando pasa lo mismo en los Juegos Olímpicos. Ya cuando nuestros deportistas están ya en semifinales, en cuartos de final, por ahí ya la gente empieza un poco a pararles bola. Y ya cuando están en la final, como pasó con Carlos, el deportista Tenorio, ahí ya al final empezaron a pararle bola. ¿Qué pasa en los Paralímpicos? Ni siquiera podemos verlo en transmisión aquí en canales nacionales. Toca tratar de tener televisión pagada, no sabemos los horarios, no existe una organización que difunde, decir, mira, estos son nuestros deportistas, el procedimiento. El marketing no solamente tiene que ver con obtener ese rédito económico, sino con la parte de, una cosa es la publicidad, otra cosa es el marketing, pero el marketing tiene esa responsabilidad de transmitir las estrategias y implementar las estrategias necesarias para que la gente pueda empezar a absorber la necesidad de también darle atención a eso, ¿no? Entonces, el marketing tiene que utilizarse de manera correcta para transmitir, en este caso tú me hablas del taekwondo paralímpico como tal, pero estamos todos conscientes, ustedes están obviamente en el taekwondo, lo conocen, pero sales del grupo de taekwondo, ¿estamos conscientes de todo el trabajo que vienen haciendo los deportistas paralímpicos de taekwondo? Pues no, y eso es una lástima, porque en otros países pasa lo contrario, están mucho más pendientes de sus deportistas paralímpicos. Un caso que, bueno, no es el mismo, pero por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? La final de fútbol femenino, tú ves que el fútbol femenino, la final, se llena el estadio de personas.
y en otros deportes el deporte femenino tiene una audiencia espectacular. Aquí el deporte femenino necesita demasiado apoyo, necesita de crecer demasiado porque no le paramos la misma importancia. Lo mismo pasa con el tema paralímpico. Entonces, el marketing tiene que trabajar para implementar estrategias efectivas donde las hace el gestor deportivo para que esto tenga mejores réditos, no en lo económico, sino en ese tipo de legado, en todo lo que veníamos conversando. Muchas gracias, muy ilustrativa tu respuesta. Te agradezco mucho, Martín. Gracias. Muchas gracias, Martín. Por favor, abogado Juan Carlos Ramírez, vicepresidente de la Ciudad de Pichincha, algunas palabras finales y después Martín y nos despedimos. Y pido disculpas, nos siguen llegando mensajes y preguntas por Facebook y las redes sociales. En honor al tiempo y en respeto a nuestro repositorio, paramos un poquito pido mil disculpas, por favor. Por favor, adelante, abogado Juan Carlos Ramírez. Bueno, nuevamente recalcar lo que he dicho a lo largo de esta conferencia y las veces que intervine. Agradecerte, Martín, agradecer a la Universidad Internacional del Ecuador, de igual manera a Guillermo Puga, excelente docente, dos excelentes docentes de esta universidad que hoy nos han ayudado impartiendo sus conocimientos. Es un gusto para la Asociación de Taekwondo tener profesionales de alto nivel. Créeme que esto nos ayuda bastante. Te pediríamos de favor que, no sé si a través de Guillermo o tú mismo nos dejas un resumen chiquito ejecutivo de la maestría para nosotros también promocionar dentro de la página de la Asociación de Taekwondo. Tenemos más de 10,000 seguidores y toda la gente vinculada al deporte está muy interesada en este aspecto. Eso solicitar desde las redes sociales. Éxitos. Sí, Juan Carlos, gracias a ti. Quiero agradecer especialmente a Guillermo, quien fue la persona que el día de hoy me trajo aquí a esta conferencia. Guillermo, como les comento, mi coordinador académico en la Universidad Internacional, el maestro Guillermo, ha sido un aporte indispensable para poder ejecutar estos proyectos que venimos trabajando, no solamente en la maestría, ¿no? Sino de conformar la Escuela de Deportes de manera profesional, brindar un buen servicio a los estudiantes, educar a través del deporte. Entonces agradecerle a él. Y por otro lado, Juan Carlos, yo sé que muchas personas, son temas que nos podemos quedar aquí conversando y debatiendo y todo. Por mi parte, cuenten con la mejor predisposición tal vez para topar, como les hablé hoy día de principios de gestión deportiva. Podemos hacer una sesión netamente en lo que es la gobernanza como tal, entender la gobernanza de sus diferentes dimensiones, cómo crear una marca. Pues bueno, hay mucho que hablar en temas de administración y gestión deportiva. Entonces, de mi parte, cuenten con toda la voluntad, agradecerles y pues bueno, mucha fuerza a todos y esperando que se encuentren bien de salud ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, Martín. Al magíster Guillermo Puga, por favor, coideario de esta charla, quisiéramos pedir unas palabras finales para dar por culminado con sus palabras este conversatorio. Por favor, magíster Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros. Primero, Martín, agradecerte por haber hecho espacio para compartirnos en esta charla dentro de tu apretada agenda, porque sabemos que en esta temporada estamos trabajando a full. Agradecerte mucho, Martín, por esa parte de compartirnos tu conocimiento. Algo que siempre lo he recalcado, Martín es una persona que su conocimiento lo comparte con todos los demás. Él tiene un criterio de que si él crece y crece la gente que está alrededor de él, podemos hacer mucho más grande el crecimiento y además trabajar como equipo. Agradecerte mucho a todos los compañeros que estaban interesados en lo de la maestría, pues cuenten con un servidor para poderles ayudar, direccionaria cuando todo esté listo. Y una vez más, Martín, agradecerte por habernos brindado tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Guille, Galo, Juan Carlos y a todos quienes conforman este espacio y pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.